Muy buen día, somos el equipo 5. Vamos a presentar nuestras conclusiones de la práctica número 5. El objetivo de esta práctica fue reconocer un proceso redox en una solución acuosa, en el cual en dos soluciones pusimos un ánodo creamos un ánodo y un cátodo en lo que fluían electrones por puentes salinos para crear un voltaje con el objetivo de encender un LED. Las disoluciones que usamos en esta práctica fueron la de cloruro de sodio y la de vinagre. Para esto procuramos que sean de 1 mol, ya que con esto en una fórmula para calcular la intensidad, el voltaje, esto se reduciría y nos saldría de forma más precisa. En el ejemplo de aquí, yo usé 0.250 litros, o sea, 250 mililitros. La fórmula es para calcular la molaridad, sería los moles entre el volumen, usando los 0.250 y lo que pesa el cloruro de sodio, que son 58.4. Me salió que en 250 mililitros tendríamos que agregarle 14.6. En el caso del vinagre fue un poco parecido. Para tener 1 mol de esta sustancia tendríamos que tener 15 gramos, pero el problema es que en el vinagre solo 5% es de ácido acético, por lo que calculando tendríamos 13 gramos de ácido acético en vez de los 15 que necesitamos para el mol. Así que en vez de usar una disolución de 1 mol de vinagre, utilizamos una de 0.87. Pero esto no afecta mucho, ya que hicimos los cálculos previamente para calcular pues, el voltaje, y enseguida se los vamos a presentar. Bueno, pues aquí están los cálculos que hicimos para la primera pila, la primera celda voltaica, que fue de zinc y cobre, y las 12 en una concentración 1 molar de cloruro de sodio. Bueno, primero hicimos nuestras semireacciones, que fue el cobre que reacciona con el cloruro de sodio, y eso produce el sodio con el dicloruro de cobre. Bueno, aquí vemos el potencial que nos entregó fue de 0.34 volts, y en la otra semireacción, que fue la del zinc, nos dio menos 0.76 volts. Este es el que se reduce, porque pasa de ser más 2 a ser 0, y entonces nuestro agente oxidante, que sería el cobre, sería nuestro cátodo, y del otro lado el que se oxida, que es el zinc, sería nuestro agente reductor y también sería nuestro ánodo. Y aquí, para sacar el potencial total de nuestra pila, basta con sacar la diferencia de voltajes, que en esta nos daría de 1.1 volts. A mí me dio que es de 0.6 volts, a Pato de 0.57 y a Alexis de 0.6. A los tres nos dio algo parecido, pero muy diferente de lo que nos debería de haber dado. En la segunda combinación usamos zinc y cobre en soluciones de vinagre y cloruro de sodio. El vinagre es donde estaría el zinc y el cloruro de sodio es donde estaría el cobre. Usando 1 mol de cloruro de sodio y 0.87 de vinagre. El potencial de la reacción de Cu, que pasa de 0 a 2 más, sería de 0.34, y el del zinc sería de menos 0.76. Sacando la diferencia de estos, nos quedaría de 1.1 volts, pero como las soluciones no son a 1 mol las dos,
usamos la fórmula de Nernst, que esta nos dice, bueno, esta nos dice que tenemos que calcular con presión, digo, con la temperatura, con la constante de Fahrenheit y otros datos, y así calcular pues cuánto varía aunque la concentración no sea de un mol. Haciendo los cálculos nos da que la energía real sería de 1.101 volts, aunque casi no cambia. De todos modos, esto fue muy alejado a lo que nos dio es muy alejado a lo teórico, ya que como ven abajo, a Ángel le dio 0.6 volts, a mí 0.4 y a Alexis 0.4. También aquí si no hubiéramos querido hacer las ecuaciones de Nernst, pues pudimos haber hecho que el cloruro de sodio estuviera también a 0.87 molar para que estos en esta parte se cancelaran y ya no tendríamos que hacer esta ecuación y nos daría también el 1.1 volts. Algo similar a la primera pila pasa en esta, ya que es la misma disolución en la que están sumergidos los metales. Aquí que hicimos la ecuación del zinc, que se descompone liberando hidrógeno y el ácido. Este es el agente oxidante, que es el ánodo, y la misma forma con el cobre, que es el agente reductor, creando el cátodo. Su potencial se hace con la diferencia entre ambos potenciales, lo cual da 1.1 voltios, que también está alejado de nuestros resultados, ya que a Ángel le dio 0.9 voltios, a Pato 0.6 y a mí 0.7 voltios. Sí, en ese caso, como las dos son concentraciones de 0.87 y ambas necesitan de 2 electrones en las semireacciones, pues el voltaje que da al final sería el mismo. Aunque es de 1.1 voltajes, esto aún es muy alejado a lo que nos salió. Bueno, excepto Ángel, que se acercó mucho. Bueno, y la que continuaría ahora sería, pero en vez de utilizar el zinc que lo utilizamos en las pilas anteriores, utilizaríamos el aluminio. Aquí tendremos que analizar nuestras semireacciones porque cambiarán un poco. La del cobre pues seguiría completamente igual, con excepción de la del aluminio. En la del aluminio sí cambia porque pasa de 0 a +3. Entonces aquí tuvimos que haber balanceado las semireacciones y aquí nos entrega el cobre y de igual manera 0.34 volts. El aluminio nos da menos 1.66 volts y la diferencia nos da de 2 volts. Aquí sí hubo una muy grande diferencia, creo que fue la mayor entre nuestros resultados que fueron de 0.2 y 0.4 volts a 2, que eso sí pues sería una mayor diferencia. Aquí las dos fueron a 1 molar. Sí, el hecho de que el aluminio pues no salió como lo esperábamos, aunque es un metal de pureza muy alto, posee la capacidad de formar espontáneamente una capa de pasivación. Esto es gracias a la oxidación, que aísla el elemento puro y frena las reacciones de oxidación, por lo que en los resultados reales estos nos dan muy alejado, o sea, nos dio demasiado poco en lo que deberíamos.
Bueno, en el caso del aluminio y del cobre, utilizamos vinagre en el aluminio, que sería el ánodo, y para el cátodo cloruro de sodio. Estas semirreacciones son muy diferentes, por ejemplo, las que tenemos en el zinc y el cobre, ya que el aluminio de 0 pasa a +3, este es el que se oxida. Y esto, juntando ambas semirreacciones, nos da que 3 cobre, 2 más pasa a 3 cobres de 0, y 2 aluminio de 0 pasa a 2 aluminio 3 más. Como los coeficientes de esta reacción final no son 1, tendríamos que utilizar otras fórmulas para calcular el potencial que daría. Pero esto no es tan difícil. Utilizando unas fórmulas y la misma del NERTZ, nos da que el voltaje final esperado sería de 2.001 volts. De todos modos, esto fue muy alejado de lo que tuvimos, gracias a lo que decíamos antes del aluminio, de que forma una capa para proteger, pues, a que el aluminio frene las reacciones de oxidación. Por último, nuestra última pila sería de aluminio y cobre de vinagre y vinagre, ambos a de nuevo 0.87 molar. Aquí tenemos las semirreacciones, la del aluminio que sería de 0 a 3, igual que la anterior, y la del cobre, que es la misma que hemos estado manejando en todas las baterías. Nuestro cambio de energía fue de 2 volts, y el que nos dio a nosotros fue de 0.5, 0.2 y 0.2. Nuevamente, por el aluminio vemos que hay una gran diferencia entre el voltaje teórico y el voltaje que nos dieron nuestras prácticas. Entre otros factores que pudieron afectar nuestros resultados, también podrían ser el de la pureza de los metales, ya que, por ejemplo, el zinc, las laminillas no son 100% puras. Investigué que las laminillas de zinc tenían un poco menos, el 99% de pureza, y esto, pues, aunque no queramos, pues afecta igual al cobre, que no va a ser 100% puro, y el aluminio. Sí, ya que estos metales, al ser comercializados, no son tan puros, porque se busca que sea más económico. También por otro lado, aparte de la pureza de los materiales, en la parte de la lata de aluminio, esa sí la lijamos, pero el cobre también se tuvo que haber lijado, ya que al estar mucho tiempo en embalaje y transportarlo, pues adquiere óxidos o algunas otras cosas que lo aíslan un poco de las disoluciones. Entonces, para obtener un mejor rendimiento, tuvimos que haber lijado el cobre para tener una mejor reacción. En mi caso, usé las mismas disoluciones, nada más cambié los metales para estas reacciones. Esto lo que provocó, pues, es menos pureza aún más, porque en teoría deberíamos haber puesto nuevas soluciones para cada combinación, pero esto no fue posible, por lo que afectó de una manera muy considerativa los resultados. Sí, yo de igual manera utilicé las mismas disoluciones tanto para las pilas de aluminio con cobre como con las de zinc con cobre, y las primeras que hice fueron las de zinc, y por eso obtuve un voltaje un poco mayor al esperado, o mucho más cercano al esperado que con el aluminio, que ese sí fue una gran diferencia. Pero algo que no hemos mencionado y es muy importante es en las pilas son los puentes salinos, que eso no lo hemos mencionado, pero en este caso nosotros utilizamos puentes salinos con sustituto de sal, que es cloruro de potasio.
Esto para ayudar a que haya un flujo de electrones entre el ánodo y el cátodo para obtener una reacción que nos alimentará próximamente un foquito, que ese fue el objetivo de esta práctica, encender un LED. Sí, entre más concentración de sal en los puentes salinos, produciríamos un mejor flujo de corriente. Por ejemplo, investigué de los puentes salinos y una modificación que le haría a este sistema sería cambiar el número de puentes salinos, por ejemplo, de 1 a 3, porque ya que con este cambio podríamos obtener una energía generada más grande. Y también un factor que afecta es disminuir la longitud y aumentar su diámetro. Esto sería de las cosas que yo le cambiaría. E incluso si se pudiera saturar aún más la solución, sería aún mejor. Por ejemplo, también como la cuestión de la cristalización, pudimos haber saturado en caliente para obtener una mayor concentración y así hubiera un mejor flujo de electrones entre el cátodo y el ánodo. Si en caso, por ejemplo, de que dentro de los vasos hubiéramos utilizado distintas concentraciones, aunque sean las mismas, de todos modos en los cálculos, por ser las mismas, por ejemplo, de más de 1 molar o menos, pues casi no tendríamos cambio. Tocando el tema de los Entonces, puentes salinos, adelante, Ángel. bueno, yo quería mencionar que qué pasaría si quitáramos los puentes salinos, pues en este caso, como ya lo mencionamos, es lo que hace que fluyan los electrones. Entonces, al quitarlo, pues se eliminaría totalmente el potencial de nuestra batería. Entonces, es de suma importancia tener un buen puente salino para tener un mejor desempeño en nuestra batería. Sí, quitando estos puentes, si las semiceldas estuvieran totalmente aisladas, las reacciones de oxidación y reducción seguirían ocurriendo, pero los iones del zinc provenientes de la disolución de la barra provocarían la, que la carga de esta fuera positiva. En caso contrario, para la semicelda del cobre, los, los iones del Cu+2 también abandonarían la solución por formarse en Cu0 y provocaría que ésta tuviera una carga negativa. Y en cuanto al objetivo final de la práctica, que fue encender el LED, ¿ustedes cómo hicieron para poder encender ese LED? Por ejemplo, yo en mi caso utilicé las tres pilas de zinc con cobre, que fueron las que me entregaron mayor potencial. Sumándolas, en teoría me deberían de haber dado 2.1 volts, pero midiéndolas con el multímetro me dieron 1.86 volts, que fue un poco más de lo necesario para encender el LED, que el LED en mi caso se encendía con 1.8 volts, entonces se encendió sin problema, pero sí muy justo. Después intenté encenderla con las tres baterías de aluminio y cobre, pero esas me dieron, al darme un muy poco potencial, tuve que hacer aún más pilas y el resultado fue con 6 pilas, me entregó 1.8 volts, que fue lo justo para encender el LED. Yo lo realicé con, Yo sí logré, yo lo realicé con sigue. 4 pilas de, gracias. Lo realicé con
celdas de zinc con cobre, que también fueron los que me brindaron mayor voltaje. Estas en soluciones de cloruro de sodio, ambas, ya que si combinaba celdas de cloro diferentes, la conexión en serie de los cátodos no me proporcionaba ningún voltaje. Entonces, al mover y tener las mismas soluciones en las 4 celdas, ahora sí la conexión en serie funcionaba y me brindaba un voltaje de 2.2 voltios. Yo en mi caso hice 5 pilas para cada combinación, aunque esto al final afectó mucho porque estuve cambiando puentes salinos, el ánodo también lo cambié varias veces, pero a pesar de eso, en 2 ocasiones logré prender el LED que necesitaba de 1.8 volts. Esto fue en la pila del zinc y el cobre, que ambas en disoluciones de cloruro de sodio. Esta, con las 5 pilas, me dio un total de 2.6 volts y con eso bastó para encenderlo. Aunque no lo encendió tanto, o sea, no, la luminosidad no fue muy buena. Cuando apagué la luz, de todos modos, podría notarse que sí encendió. ¿Algo más que quieran agregar a las conclusiones? Pues creo que al Por mi final parte, no. se cumplieron los objetivos, que fue analizar las semireacciones y encender el LED. Creo que esta práctica fue muy bien aprovechada y muy bien lograda. Una observación a mi batería fue que duró muchos días, cerca de los 5 días, y aún así no se ha apagado. Sigue el cambio de electrones, brindándole energía al voltaje al LED. Bueno, también si dejábamos mucho tiempo, podría ocurrir que el cobre ya no tuviera más para reaccionar y se oxidara, tornándose de un color como verdoso o azul. O sea, entre más tiempo que dejáramos las soluciones, pues menos energía iban a producir. Sí, a mí me pasó lo mismo con el cobre. Lo dejé toda una noche y en la mañana y al otro día se tornó de un color verde azul. Pero esto se debe a que al ser cloruro de sodio se tiene pues el sodio, que es el Na, y el cloro, y del lado de esa disolución se utilizó el sodio. Entonces al perderse todo el sodio solo quedó en la disolución cloro, y al mezclarse con el cobre se hizo cloruro de cobre, y este es lo que le da ese color típico del cobre, que es un color verde como azul, y pues fue por eso, por el cloruro de cobre. Bueno, esto fue todo en nuestra plática de conclusiones. Gracias por ver y adiós.